Hola, ¿qué tal amigos, amigas? Bienvenidos como siempre aquí a otro nuevo tutorial. Yo soy José Luis Atienza y como siempre hago, pues mando un cordial saludo a todos en general, tanto suscriptores como los que nos visitáis por primera vez, a los cuales invito, pues si os interesa, uniros aquí al canal. Y nada, y tampoco sin olvidarnos, claro está, de mandar ese cordial saludo a nuestro patrocinador Modcenter. Bueno, en esta ocasión voy a realizar un tutorial en el que voy a enseñar cómo iluminar lo que es, digamos, el hueco o el círculo de una Xbox One modelo S o modelo Slim, que hemos estado personalizando. Bueno, si la veis así con la luz directa, pues no se ve muy bien lo que es todo el dibujo o el estampado que hemos puesto. Eso es porque como es metalizada, pues brilla demasiado, pero si la movemos, así se ve perfectamente. También quiero comentar antes de seguir que cuando se trabaja con voltaje hay que tener mucho cuidado porque cualquier problema o error podríamos dañar lo que es la consola. Entonces, claro está, nosotros no nos vamos a hacer responsables de ningún problema o daño que se pueda ocasionar en vuestra consola. Bueno, pues vamos a comenzar a desmontar lo que es la consola. Yo esto lo voy a hacer fuera de cámara para así recortar un poquito lo que es el tutorial y así no se hace tan pesado. De todos modos, aquellos que no lo hayáis hecho nunca, aquí arriba en la esquina superior derecha os dejaré un enlace donde enseño cómo desmontar por completo lo que es este tipo de consola, es decir, la Xbox One modelo S. Así que yo voy a empezar a desmontarlo y ahora dentro de un momento nos vemos. Bueno, pues ya una vez de vuelta, como podéis ver, yo ya tengo mi consola abierta. Bien, lo primero que vamos a hacer será desconectar lo que es el ventilador, que son estos 4 cables que vemos aquí. Tiramos hacia arriba y ahora cogeremos un punzón o cualquier cosa que podamos hacer palanca para quitar lo que es el ventilador. Y ya lo tenemos fuera. Bien, pues ahora nos centraremos ya en lo que es el ventilador. Lo que vamos a hacer será poner el trozo de tiralet. No es complicado, simplemente vamos a ir marcando dónde va a, digamos, a sentar o a colocar el LED. Y lo que haremos será taladrar, hacer un agujerito y así el LED lo pondremos por fuera mirando hacia adentro. Yo voy a coger un rotulador y así vamos a ir marcando dónde vamos a hacer el agujero. Para hacer esto, pues es muy sencillo. Cogemos el trozo de tiralet, lo ponemos mirando hacia nosotros y empezaremos por esta zona, porque más hacia arriba no se podría, porque daríamos el taladro daría en esta zona, entonces no vamos a poder tener agujero. Vamos a empezar, por ejemplo, por aquí, que ahí sí que vamos a poder hacer el primer agujero. Y es muy sencillo. Cogemos el rotulador, marcamos aquí, vamos sujetando aquí. Bien, y así ya hasta el final. Ahora quitamos lo que es la tira y tendríamos marcado lo que son los puntos donde tenemos que taladrar. Ahora lo que vamos a hacer será coger, en mi caso yo utilizo un soldador de punta caliente para hacer, digamos, el marcaje, ¿no? Y así luego el taladro va directamente y no se mueve. Y ahora vamos a hacer los orificios según donde hemos marcado. Tener cuidado en no traspasar demasiado porque podríais tocar lo que son las aspas. Y eso sí, centrado, los orificios centrados. Bueno, pues ya una vez acabado lo que es el trabajo de perforación, tendríamos lo que es todo el lateral lleno de orificios. Algunas personas pensaréis que al hacer esto perdéis flujo de aire. No es correcto, porque tener en cuenta que ahora vamos a taparlos con la tira LED.
También cosas importantes cuando tengáis que hacer el orificio, mucho cuidado, porque este es el trabajo más peligroso de todo el tutorial. Si tenéis el taladro con demasiada presión, es decir, dejáis demasiado peso, cuando traspase lo que es la broca podría dar en lo que es un aspa y romperla. Entonces hay que hacerlo con mucha suavidad, muy lentamente, y así cuando veamos que perfora, enseguida pues quitamos lo que es el taladro. También una cosa que viene bien es coger, por ejemplo, imaginemos, vamos a hacer este orificio, entonces cogemos las dos aspas y buscamos el punto intermedio. Entonces lo que va a pasar es lo siguiente, a ver. Si esto fuese el taladro, pues hacemos el orificio y entonces tenemos más margen de perforación, porque digamos que la broca va entre medias de las dos aspas. Pero sin embargo, si dejamos el aspa aquí, cuando perfore le pegará directamente y podríamos partirla. Entonces eso es tenerlo muy en cuenta. Bueno, ahora lo que haremos será fijar lo que es la tira LED. Yo la he recortado ya a la medida y luego pues le he puesto un cable en blanco y un amarillo, es decir, positivo y negativo. Esto no tiene ningún secreto, sencillamente lo vamos a cortar. Si hemos empezado así, buscaríamos la medida y tener en cuenta que las tiras LEDs las tenemos que cortar siempre por donde pone la zona marcada. Entonces era o dejarla más corta o un poquito más larga. Yo la he cortado por aquí, sobra un LED, pero bueno, no pasa nada. Y para fijar lo que es la tira LED siempre vamos a dejar lo que son los cables justamente en la zona donde están los cables del ventilador, porque luego vamos a tener que soldar ahí. Bien, pues vamos a empezar ya a fijarla. Lo que voy a utilizar será una pistola de silicona caliente, antes se me ha olvidado comentarlo. Es esta herramienta, esto es muy barato, lo podéis comprar en cualquier bazar chino, en casas de bricolaje, etcétera. Vamos a pegar una pasada rápida, haciendo unos puntos de fijación. A ver, ahora lo centramos. Esto más que todo es para sujetarla. Vamos a poner aquí y aquí. Ahora dejamos que enfríe. Esto hay que hacerlo lento. Seguimos. Luego el último LED, que es el que digamos sobra, porque la medida así lo deja, pues lo doblamos hacia adentro y le ponemos aquí también silicona caliente. Y bueno, empezamos ya a fijarla completamente. Y listo. Pues bueno, ya hemos acabado con lo que es la fijación de la tira LED. Y el siguiente paso sería ya conectar el cableado. Aquí veremos 4 cables. Digamos, vamos a empezar desde el pin 1, que sería este de aquí arriba, el 2, el 3 y el 4. Yo el negativo lo voy a fijar en lo que es el chasis de la máquina, que es este hierro de aquí, muy sencillo, en cualquier sitio lo soldamos y ya está. Y el positivo lo tenemos que llevar a la alimentación de 12 voltios, que es el cable 3, este de aquí. Podemos raspar un poquito y soldar ahí el cable, en este caso creo que hemos dicho el blanco, el positivo. Se puede pues coger un punzón, levantar aquí el 3 y sacar el cable, y podríamos también soldar aquí. O simplemente pues vamos a hacerlo más sencillo todavía. Vamos a coger, lo pelamos y ahora vamos a enrollarlo. Y lo volvemos a introducir. Y listo.
Bueno, pues esto ya está prácticamente acabado. Vamos a montar lo que es el ventilador. Bien, perfecto. Conectamos el ventilador y ahora vamos a encender para ver si todo está correcto. Vamos a encender. Pues nada, pues vamos ya a soldar lo que es el cable de masa y cerraríamos lo que es la consola. Vamos allá. Y soldamos el cable en el punto de estaño que hemos puesto. Vamos a esconder un poquito los cables y ahora sí que ya montamos la máquina y vemos el resultado final. Bueno, pues ya hemos acabado de montar por completo lo que es la consola y ahora tocaría hacer pues una prueba para ver si todo funciona correctamente. Así que nada, vamos a bajar lo que son las luces y vamos a ver lo que es el acabado final. Vamos allá. Bueno, pues esta ha sido la demostración de la iluminación en la zona del ventilador. Podéis ver que ha quedado bastante bien. Pues bueno, esto ya creo que es todo. Ahora ya toca irse despidiendo. Como siempre digo, si os gustó el tutorial, si os sirvió de ayuda, ya sabéis, darnos ese like, ese me gusta, que no cuesta absolutamente nada. Y con esos pequeños gestos podemos seguir día tras día aquí con todos vosotros. Desde aquí un servidor, José Luis Atienza, se despide y nos veremos muy pronto en el próximo tutorial. Hasta pronto. Hasta la vista, baby.